El trueno retumbó sobre Barcelona como si el cielo mismo estuviera furioso conmigo, y en ese instante, con el ataúd de Blanca abierto ante mí, sentí que mi voz, esa voz que siempre había guardado como un secreto en el fondo de mi garganta, se liberaba por fin. Blanca no era solo mi amiga, grité, rompiendo el silencio sepulcral de la capilla de la Sagrada Familia, donde el eco de mis palabras rebotó contra las torres góticas como un pecado confesado demasiado tarde. Mi familia, con rostros pálidos y cruces apretadas en las manos, me miró como si hubiera invocado al diablo en medio de su duelo impecable. Yo era Lidia, la silenciosa de los Ruiz, la hija mediana que nunca alzaba la voz en las cenas dominicales en el barrio gótico, donde mi padre, un abogado estricto con bigote canoso y corbata eterna, dictaba las reglas de la decencia catalana como si fueran mandamientos divinos. Crecí entre las sombras de mis hermanas, Elena, la mayor, casada con un banquero y madre de 2 niños rubios que parecían salidos de un anuncio de pañales, y Marta, la menor, una estudiante de arte que coqueteaba con el feminismo pero siempre volvía a casa con las mejillas sonrojadas por el último novio fugaz. Yo, en cambio, era la que observaba desde el balcón de nuestra casa en el Eixample, con vistas a las Ramblas bulliciosas, contando los transeúntes que parecían libres de las cadenas invisibles que mi familia tejía alrededor de mí. Blanca entró en mi vida como un vendaval del Mediterráneo, un día de verano en 2015, cuando ambas teníamos 25 años y el calor de Barcelona nos obligaba a refugiarnos en la playa de la Barceloneta. Yo trabajaba entonces en una librería antigua en el Born, rodeada de tomos polvorientos de Lorca y Plat, soñando con palabras que nunca me atrevía a pronunciar. Ella era una periodista freelance con el cabello castaño corto y revuelto que olía a sal y a tinta fresca, ojos marrones que brillaban con la curiosidad de quien ha visto demasiado y aún quiere más. Nos conocimos cuando tropecé con su cuaderno en la arena, un garabato furioso sobre la gentrificación que devoraba los barrios obreros de la ciudad, y en lugar de disculparme, le dije, eso que escribes es verdad. Pero duele leerlo. Desde ese día fuimos inseparables. Paseábamos por el Parc Güell al atardecer, donde las mosaicas de Gaudí parecían reflejar los fragmentos rotos de nuestras almas, y hablábamos de todo, de la opresión de las madres catalanas que esperaban nietos legítimos, de las manifestaciones por la independencia que nos unían en la Plaza de Cataluña con pancartas empapadas de lluvia, de los besos robados en callejones oscuros que nunca confesábamos. Blanca era fuego, yo, la brisa que lo avivaba en secreto. Nuestras manos se rozaban bajo las mesas de los cafés en el Raval, y en las noches de insomnio, cuando el tráfico de la Gran Vía zumbaba como un corazón acelerado, nos acurrucábamos en su pequeño piso en Gracia compartiendo confidencias que rozaban lo prohibido. Pero el amor, ese monstruo caprichoso que los poetas españoles han cantado desde Quevedo hasta Machado, no se anuncia con fanfarrias. Llegó sigilosamente en un festival de flamenco en el Palau de la Música, donde el taconeo de las bailaoras nos dejó sin aliento. Blanca me miró entonces con el sudor perlando su frente y un vestido rojo que ceñía su figura esbelta como una llama, y dijo, Lidia, ¿por qué siempre te escondes? Eres más viva que todas estas luces. Sus labios rozaron los míos en un beso que duró solo un latido, pero que reescribió mi mundo entero. Desde esa noche fuimos amantes en las sombras, besos en los bancos del laberinto de Horta, caricias bajo las sábanas de lino áspero, promesas susurradas en catalán para que el español de mi familia no las profanara. Sin embargo, el secreto es un veneno lento. Mi familia, con sus misas dominicales en la Catedral de Barcelona y sus almuerzos donde el vino tinto fluía como sangre de toros sacrificados, nunca sospechó nada. Yo era la hija devota, la que nodía los pañuelos de mi madre y escuchaba las quejas de mi padre sobre esos modernos que corrompen la tradición. Blanca, en cambio, era la amiga excéntrica, la que traía libros de Simone de Beauvoir a nuestras reuniones y hacía que mi hermana Elena se sonrojara con anécdotas de viajes a Ibiza. Pero en privado, ella me urgía, Lidia, diles la verdad. Somos mujeres en 2015, no en la posguerra. Yo callaba aterrorizada por el escándalo que destrozaría el frágil equilibrio de los Ruiz. El primer conflicto surgió un año después, en la Navidad de 2016, cuando mi padre anunció que me había inscrito en un curso de cocina tradicional en la Escuela de Hostelería de la Boquería. Para que encuentres un buen partido, hija. No puedes vivir sola eternamente. Blanca, al enterarse, estalló en mi piso, es ridículo. ¿Vas a fingir ser la novia ideal para complacer a ese tirano? Discutimos por primera vez, sus palabras como navajas, si no luchas por nosotras, ¿qué somos entonces? ¿Un capricho? Me marché llorando a la fuente de la Virgen de Montjuïc,
donde el viento salado me recordaba que el mar siempre se traga los secretos. Pero el verdadero abismo se abrió en el verano de 2018. Blanca había recibido una oferta de trabajo en Madrid, cubriendo la política independentista para un periódico nacional. Es temporal, me dijo con los ojos llenos de promesas. 6 meses y vuelvo. Tú ven a visitarme, hagamos de esto una aventura. Acepté porque el miedo a perderla era peor que cualquier distancia. Sin embargo, las llamadas se espaciaron, sus mensajes se volvieron evasivos. Una noche, mientras paseaba por las Ramblas iluminadas por faroles antiguos, recibí una foto suya con un grupo de colegas. En el centro, un hombre alto con barba, su brazo alrededor de su cintura. Es solo un amigo, escribió ella después, pero la duda se clavó en mí como una espina de rosa. La traición, si es que lo fue, no fue física, al menos eso me juró después, sino emocional. Blanca confesó que había mentido sobre la duración del trabajo, era indefinido, y en Madrid había conocido a alguien que la hacía sentir vista en su carrera, un editor que la animaba a publicar sin filtros. No es amor, Lidia. Es ambición. Tú lo entiendes, ¿verdad? No lo entendí. Me sentí como una de esas viudas en las novelas de Galdós, abandonada por el progreso que devora los afectos. Regresé a Barcelona con el corazón hecho jirones, trabajando turnos dobles en la librería para ahogar el dolor en pilas de libros mudos. Nos reconciliamos en el otoño de 2019 durante la Díada, cuando las calles de Barcelona ardían con banderas esteladas y el clamor por la libertad. Ella volvió con el cabello más corto y una cicatriz sutil en la ceja de una manifestación reprimida por la policía. Nos encontramos en el Fosar de les Moreres, el cementerio de los mártires, y allí, bajo las estrellas indiferentes, nos abrazamos como si el tiempo no hubiera pasado. Perdóname, susurró. Madrid me mostró que sin ti soy solo ruido. Volvimos a ser nosotras, cenas improvisadas con paella en su cocina diminuta, bailes lentos al son de Rosalía en el salón, planes para un futuro donde yo dejaría de ser la silenciosa. Pero los secretos acumulados son como las grietas en las fachadas modernistas de Barcelona, invisibles al principio, hasta que un terremoto las abre de par en par. En 2022 mi madre descubrió una carta mía, una de esas que Blanca y yo nos enviábamos en los días oscuros, llena de metáforas sobre nuestro mar compartido. No era explícita, pero mi madre, con su rosario eterno y su devoción a la Virgen de Montserrat, la interpretó como herejía. Me confrontó en la cocina, con el olor a escudella flotando en el aire. ¿Qué es esto, Lidia? ¿Estás con esa mujer? Negué todo, lágrimas ahogando mis mentiras, pero el daño estaba hecho. Desde entonces las cenas familiares se convirtieron en minas terrestres, miradas acusadoras, preguntas veladas sobre mi soltería voluntaria. Blanca, ajena a todo, planeaba nuestro escape. Vámonos a Valencia, o a Sevilla. Empecemos de cero. Yo vacilaba atrapada entre el amor que me liberaba y la lealtad que me encadenaba. El clímax llegó en la primavera de 2025, durante la Setmana Santa, cuando Barcelona se vestía de nazarenos y el incienso nublaba las calles empedradas. Blanca me propuso contárselo todo a mi familia en una cena. Es hora, mi amor. O nos eligen o nos vamos solas. Acepté temblando, imaginando la tormenta. Pero el destino, ese cruel flamenco que baila sobre nuestras vidas, intervino antes. Una noche de mayo, mientras conducía de vuelta de una entrevista en el Tibidabo, Blanca chocó contra un camión en la ronda de Dalt. No hubo alcohol, no hubo imprudencia, solo una curva traicionera y la lluvia que convertía el asfalto en cristal. Me llamaron al Hospital Clínic a las 3 de la mañana, y allí, en la sala de espera con azulejos blancos que olían a desinfectante y desesperación, mi mundo se derrumbó. Ella luchó 3 días con tubos y monitores pitando como un requiem electrónico, y yo, sentada a su lado, le susurraba promesas que nunca cumpliríamos. Te amo, Blanca. Siempre seremos libres. Cuando murió, el silencio volvió a mí, más pesado que nunca. El funeral se celebró en la capilla de la Sagrada Familia, ese monumento inacabado que simboliza la fe eterna y la imperfección humana. Mi familia organizó todo, el ataúd de madera noble, las coronas de claveles rojos, el sacerdote recitando salmos en latín. Yo estaba allí vestida de negro con el cabello recogido en un moño severo que ocultaba mis ojos hinchados. Elena y Marta me flanqueaban, susurrando consuelos vacíos. Era una buena amiga, Lidia. Dios la acoja.
Y entonces, cuando el sacerdote me cedió el podio para el elogio, algo se rompió dentro de mí. Miré el rostro sereno de Blanca, esa piel oliva que tanto había besado, esos labios que habían pronunciado mi nombre en la oscuridad, y las palabras brotaron como un torrente. Blanca no era solo mi amiga, repetí, mi voz resonando en la capilla como el eco de un grito ahogado en la guerra civil. Era mi todo. Mi sol en las mañanas grises de l'Eixample, mi refugio en las tormentas de la Plaza Real. La amaba con un amor que no cabe en las palabras de los curas ni en las tradiciones de nuestras madres. La amaba como se ama en secreto, en los callejones de Gracia donde nadie mira, en las noches cuando Barcelona duerme y solo nosotras velamos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre se levantó de su banco, el rostro congestionado como un toro en la arena de la Monumental, y siseó: «Basta, Lidia. Esto es un ultraje». Mi madre se santiguó, lágrimas surcando sus mejillas arrugadas, murmurando oraciones a la Mare de Déu. Elena me agarró del brazo, sus uñas clavándose como garfios. «Estás loca de dolor. Siéntate». Pero yo no podía. El peso de años callando me había convertido en piedra, y ahora esa piedra se resquebrajaba. Blanca yacía allí inmutable con un vestido blanco que ella misma había elegido en vida, para que parezca que vuelo, había bromeado semanas antes. Recordé el día en que lo compramos en una tiendecita del Born, riendo entre perchas de lino y algodón, planeando un viaje a las playas de la Costa Brava donde nadaríamos desnudas bajo la luna. Ese recuerdo me impulsó a continuar, ella me enseñó a vivir, familia. A cuestionar las cadenas que nos atan, el qué dirán de los vecinos, el miedo a ser diferentes en una ciudad que presume de libertad pero juzga en susurros. Blanca era lesbiana como yo. Y nuestro amor era puro, más real que cualquier boda en la Basílica de Santa María del Pi. Un jadeo colectivo recorrió la capilla. Tíos, primos, amigos de la familia, todos esos rostros que había visto en bodas y bautizos, fingiendo sonrisas, ahora me miraban con horror y piedad. Un primo lejano, el mismo que había heredado la vinatería de mi abuelo, murmuró audiblemente: «Pobre chica, el duelo la ha enloquecido». Mi hermana Marta, la más joven y la que siempre había sido mi aliada secreta, se cubrió la boca, sus ojos azules llenos de una mezcla de shock y comprensión tardía. Salí de la capilla tambaleándome, la lluvia de noviembre azotando mi rostro como lágrimas divinas. Barcelona, esa amante caprichosa, me recibió con sus calles inundadas, el agua corría por la diagonal como venas abiertas, y los tranvías silbaban su indiferencia. Me refugié en el piso de Blanca en Gracia, ese rincón desordenado con pósters de Almodóvar en las paredes y pilas de periódicos amarillentos en el suelo. Allí, entre sus cosas, un collar de conchas de la Barceloneta, un cuaderno con bocetos de nosotras dos abrazadas, el llanto me venció por fin. Los días siguientes fueron un torbellino de rechazos. Mi padre me desterró de la casa familiar: «No volverás hasta que te arrepientas de esa abominación». Mi madre, por teléfono, sollozaba: «Hija, ¿por qué nos haces esto? Piensa en tus hermanas, en la vergüenza». Elena, práctica como siempre, me envió un mensaje: «Necesitas ayuda profesional. Hay terapias para esto». Solo Marta vino a verme, trayendo una paella fría y un abrazo tibio. Lo sabía, Lidia. O lo sospechaba. Blanca era especial para ti. Lo siento tanto. En el entierro, 2 días después, en el cementerio de Montjuïc con vistas al mar que tanto amábamos, el conflicto estalló de nuevo. Mientras bajaban el ataúd al nicho, rodeado de cipreses centenarios que susurraban lamentos, mi padre se acercó a mí, su voz un trueno bajo: «Esto es tu culpa. Si no hubieras envenenado su mente con tus desviaciones, quizás estaría viva». La acusación me golpeó como un latigazo. ¿Culpa mía? ¿Por amarla? Recordé las noches en que Blanca llegaba exhausta de sus coberturas, hablando de amenazas de ultraderechistas por sus artículos sobre derechos LGTB, y yo la consolaba con besos suaves, ignorando el peligro que acechaba en las sombras de la ciudad. «Eres tú el veneno», le espeté, mi voz rompiendo el protocolo fúnebre. «Tus prejuicios, tu obsesión por la familia perfecta. Blanca murió persiguiendo la verdad, algo que tú nunca entenderás». Los presentes se apartaron, como en una corrida donde el toro carga. Mi tío, el sacerdote de la parroquia local, intervino: «Paz, hijos. El duelo nubla el juicio». Pero la paz era imposible.
Esa noche sola en el piso encontré una carta de Blanca en un cajón. Si algo me pasa, Lidia, di la verdad por las dos. No dejes que nos borren. La revelación de la carta me sumió en un abismo de culpa y rabia. ¿Por qué no había sido más valiente antes? Nuestras vidas habían sido un baile de medias verdades, yo fingiendo citas con hombres inexistentes para mi familia, ella publicando artículos anónimos sobre discriminación queer en el país, temiendo represalias. Un flashback me asaltó, el día de la manifestación del 1O en 2017, cuando la policía cargó contra la multitud en la Vía Layetana. Blanca y yo nos separamos en el caos, yo la encontré horas después, con una brecha en la frente, gritando, no me sueltes nunca más. Ese miedo a perderse había sido profético. Para escapar del caos, me sumergí en el trabajo. La librería del Born se convirtió en mi santuario, donde recomendaba a la regenta de Clarín a clientas solitarias, viendo en sus páginas el eco de mi propia lucha contra la hipocresía social. Allí conocí a Sara, una escritora de 28 años con dreadlocks rubias y un tatuaje de una mariposa en la muñeca, que buscaba ediciones raras de Federica Montseny. Sus ojos de un azul catalán puro me miraban sin juicio, y en nuestras charlas sobre anarquismo feminista sentí un atisbo de luz. Pero el duelo era un velo espeso, cada risa con Sara me recordaba las de Blanca, cada silencio su ausencia. El conflicto familiar escaló en diciembre, durante la feria de Santa Yucia en la catedral. Mi madre me invitó o más bien me ordenó asistir con la condición de hablar con el padre para redimirte. Fui no por obediencia, sino para confrontarlos. Bajo los puestos de belenes y figuras de porcelana, mi padre me esperó con un café en la mano. Hija, esto ha ido demasiado lejos. Renuncia a esa vida y todo volverá a ser como antes. Su oferta era una cárcel dorada, un piso propio, un trabajo en su bufete, la promesa de olvidar. ¿Olvidar a Blanca? Olvidar quién soy, respondí, mi voz temblando pero firme. No soy un error que se borra con confesionarios. Me marché entre la multitud navideña, las luces de los faroles parpadeando como estrellas falsas, y juré no volver. Esa noche en el piso de Gracia, quemé las fotos familiares en la chimenea, un acto catártico, oliendo a humo y liberación. Pero el verdadero alto trao llegó en enero de 2026, 3 meses después del funeral. Recibí una llamada de un abogado. Blanca había dejado un testamento. En él me legaba todo, el piso, sus ahorros, una caja de cartas que detallaban nuestro amor en verso como poemas de Salvat Papasseit. Para Lidia, mi eterna compañera, decía el documento. Mi familia, al enterarse, demandó, era solo una amiga. No tiene derechos. El juicio en el Palacio de Justicia de Barcelona fue un circo de abogados y lágrimas, mi padre testificando sobre la influencia nefasta, mi madre invocando la moral cristiana, Elena mediando con frialdad calculada. En la sala, frente al juez con toga negra, leí una de las cartas de Blanca en voz alta. Lidia, en tus ojos veo la rambla en primavera, el mar que nos llama. Si me voy antes sé que me llevarás en el corazón. Vive por nosotras. Las palabras resonaron y por primera vez vi grietas en la armadura de mi familia, Marta llorando abiertamente, mi madre cubriéndose el rostro. El juez falló a mi favor, el amor no necesita etiquetas para ser legal, pero la victoria fue amarga. Salí del tribunal bajo un sol invernal, con el eco de los taquillos en los pasillos de mármol. La nieve rara de Barcelona cubría las ramblas como un sudario inesperado, y en esa blancura efímera, me di cuenta de que el duelo no era solo por Blanca, sino por la familia que había perdido para siempre. Caminé hasta el Port Vell, donde los barcos mecían sus mástiles como péndulos de relojes rotos, y allí, sentada en un banco salpicado de copos, lloré no por la muerte, sino por la vida que habíamos pospuesto. Sara me encontró horas después, había ido a la librería buscándome y sin palabras, me envolvió en su abrigo de lana, su presencia un bálsamo suave contra la tormenta. Sara no era Blanca, nadie lo sería. Tenía 28 años, una risa que recordaba las campanas de la iglesia de Santa María del Mar, y una forma de escuchar que hacía que las palabras fluyeran como el Ebro en primavera. Era maestra de escuela en un barrio obrero del Poblenou, luchando por incluir lecturas queer en el currículo, y en sus ojos veía el reflejo de mis propias batallas. Nuestras primeras salidas fueron castas, paseos por el muelle de la Nueva Vida, donde el mar nos contaba historias de exilios, cafés en el Federal, compartiendo croissants y sueños de publicar mis propios escritos.
Eres poeta sin saberlo, Lidia, me dijo una vez tocando mi mano con timidez. Tus silencios dicen más que los gritos de otros. Pero el fantasma de Blanca acechaba. En las noches, cuando Sara dormía a mi lado, nuestro primer beso había sido en el castillo de Montjuic, bajo un cielo estrellado que parecía aprobar, yo me despertaba sudando, soñando con el accidente. ¿Y si hubiera insistido en que dejara el coche esa noche? ¿Y si mi cobardía familiar la había empujado a correr más riesgos, a vivir al límite para compensar mi quietud? Estas preguntas me carcomían, convirtiendo el amor naciente en un campo minado de dudas. El conflicto se profundizó cuando mi familia lanzó un contraataque sutil. Cartas de mi madre, llenas de referencias bíblicas y recuerdos de infancia. Recuerda cuando eras mi niña buena, jugando con muñecas en el jardín del Tibidabo. Intentaban reconquistarme con nostalgia, pintando a Blanca como una influencia pasajera. Marta, mi puente frágil, me dio una reunión en un restaurante del barrio gótico, el Can Culleretes, con sus mesas de madera centenarias y el aroma a butifarra que evocaba domingos perdidos. Allí, bajo la luz de candelabros antiguos, mi padre habló primero: hija, entendemos el dolor. Pero esta revelación en el funeral, nos ha destrozado. Piensa en tu madre, que no duerme por las noches. Mi madre, con un pañuelo bordado en las manos, añadió: Dios perdona, Lidia. Hay conventos, retiros. Su propuesta era una jaula disfrazada de salvación. Sara, que había insistido en acompañarme, intervino con gentileza: señora Ruiz, el amor no es pecado. Es lo que hace humana a la gente. Lidia ha perdido mucho, no la pierdan a ella también. La cena terminó en lágrimas y portazos metafóricos. Mi padre se marchó murmurando sobre la decadencia de la juventud, pero en sus ojos vi un atisbo de duda, quizás el recuerdo de su propia rebeldía en los años 70, cuando Franco aún oprimía Cataluña. De vuelta en el piso, Sara me abrazó: eres valiente, Lidia. Más de lo que crees. Esa noche, por primera vez, le conté todo: los besos robados con Blanca en el metro, las discusiones sobre salir del closet, el peso de ser la silenciosa. Ella escuchó y en su silencio encontré perdón. Sin embargo, el pasado no se rinde fácilmente. En marzo, durante la Mercè, esa fiesta patronal donde Barcelona explota en castells y sardanas, recibí una visita inesperada: el editor de Blanca de Madrid, un hombre de unos 40 con gafas de montura gruesa y una carpeta bajo el brazo. Se llamaba Javier, se presentó en el umbral del piso con el bullicio de los petardos retumbando afuera. Blanca me habló mucho de ti. Antes de todo. Resultó que Javier no era el amigo de la foto que me había herido años atrás, era un aliado. Había ayudado a Blanca a publicar un libro póstumo, Sombras en la Rambla, una colección de ensayos sobre amor queer en la España contemporánea, con dedicatoria a mí. Pero había más: Blanca le había confiado un secreto que me heló la sangre. Ella planeaba dejarme, confesó Javier con voz temblorosa. No por ti, sino por la presión. Dijo que tu familia la estaba matando lentamente, que si no rompían el silencio, ella se iría a otro país. Pero te amaba demasiado para forzarte. La revelación fue un puñetazo. Blanca, planeando huir sin mí. Las piezas encajaron, sus llamadas evasivas en 2018, las noches en que llegaba tarde con excusas sobre reuniones. No era traición romántica, sino un sacrificio planeado. Me senté en el suelo de Gracia, rodeada de fuegos artificiales que iluminaban el cielo como explosiones de dolor, y lloré por la mujer que había intentado salvarnos a ambas. Sara, alertada por Javier, llegó corriendo y me sostuvo hasta el amanecer. Este secreto desenterrado avivó un nuevo conflicto interno: había sido mi silencio el verdadero asesino. Decidí confrontar a mi familia una vez más, esta vez sola, en la casa del Eixample donde crecí. Entré sin llamar, el olor a pan recién horneado chocando con mi amargura. Mi madre me recibió en la cocina, amasando empanadas para la Pascua. Hija. No la dejé terminar. Saqué el libro de Blanca y lo puse sobre la mesa: léelo. Era más que una amiga. Era mi vida. Y tú, con tu silencio cómplice, la ayudaste a morir. Mi madre se derrumbó, las harinas manchando su delantal como lágrimas blancas. Yo sospechaba. Pero tu padre. La tradición. Por primera vez vi a la mujer detrás de la devota,
una viuda de la posguerra que había enterrado sus propios sueños por el qué dirán. Hablamos horas entre sollozos y confesiones. Ella admitió haber amado a una amiga en su juventud, un secreto guardado como una herida supurante. Perdóname, Lidia. He sido cobarde. El perdón no llegó de inmediato, pero fue un comienzo. Mi padre, enterado por mi madre, me llamó días después: vuelve a casa. No como la de antes, sino como eres. Era una rendición parcial, teñida de catalanismo herido: somos un pueblo oprimido, no nos oprimamos entre nosotros. Elena, siempre la pragmática, organizó una cena reconciliadora en su ático con vistas a la Sagrada Familia, donde compartimos vino Priorat y anécdotas de Blanca, transformándola de pecado a familia extendida. Con Sara el amor floreció en terreno fértil. En junio, durante el Sonar Festival en el Fórum, bailamos bajo beats electrónicos que vibraban como latidos compartidos, y le propuse mudarnos juntas a un piso más grande en el Poblenou, cerca del mar. Sí, dijo ella, besándome con la sal del sudor en los labios. Construyamos nuestro Gaudí. Pero el clímax final, ese giro que me dejó sin aliento, ocurrió en agosto, en las playas de la Costa Brava donde Blanca y yo habíamos soñado. Sara y yo alquilamos una casita en Cadaqués, con paredes blancas y bugambillas trepando como esperanzas. Una tarde, mientras nadábamos en el Cap de Creus, encontré una carta sellada en el bolsillo de mi mochila, de Blanca, dejada con Javier para entregarla en el momento justo. Si lees esto, es porque has empezado a vivir. No me llores, ámame en cada ola, en cada beso nuevo. Sé libre, mi Lidia silenciosa que rugió. Lloré en el mar, sal mezclándose con sal, y Sara me abrazó desde el agua. Ese fue el cierre, no un final trágico sino un renacer. Volví a Barcelona cambiada, con el libro de Blanca en las vitrinas de la librería, atrayendo a lectoras que susurraban gracias al pasar. Mi familia, imperfecta como la Sagrada Familia, comenzó a sanar: cenas donde se hablaba de derechos, visitas de Marta con su nueva novia, una artista vasca que pintaba murales queer en el Raval. Hoy miro las torres de Gaudí desde mi balcón en el Poblenou, con Sara durmiendo a mi lado y el mar susurrando promesas. Blanca no se ha ido, vive en las grietas que abrimos, en el amor que, como el modernismo catalán, desafía las normas para construir algo eterno. Fui la silenciosa, hasta que hablé. Y en esa voz, encontré no solo rabia, sino redención. El sol se ponía sobre el Mediterráneo como una hostia consagrada, tiñendo el horizonte de rojos y dorados que recordaban los vitrales de la catedral donde todo había empezado. Sara y yo caminábamos por la playa de Bogatel, descalzas en la arena húmeda, recogiendo conchas que el mar devolvía como ofrendas tardías. Cuéntame más de ella, pidió Sara esa noche mientras preparábamos una fideuá en nuestra cocina abierta al balcón, el aroma a azafrán y marisco envolviéndonos como un abrazo colectivo. Le hablé de Blanca sin filtros, de cómo nos conocimos en la Barceloneta, con el sol quemando nuestras pieles jóvenes y el sonido de las olas ahogando nuestras risas nerviosas, de las discusiones apasionadas en el Ateneu barcelonés, donde debatíamos sobre el rol de las mujeres en el independentismo, ella con puños cerrados y yo con el corazón acelerado, de las mañanas de resaca después de noches en el Apolo, bailando hasta el alba al ritmo de la Casa Azul, donde su mano en mi cintura era él. Único ancla en el caos. Sara escuchaba, sus dreadlocks cayendo como cascadas sobre sus hombros, y en sus ojos no había celos, solo empatía. Ella te preparó para esto, para mí. Somos eslabones en tu cadena de amores. Pero la profundidad psicológica de mi viaje no terminaba en la playa. En terapia, un lujo que me regalé con los ahorros de Blanca, en un centro de l'Eixample con vistas a los tejados modernistas, desentrañé las capas de mi silencio. La psicóloga, una mujer de 50 con acento valenciano y gafas redondas, me guió. ¿Por qué callabas, Lidia? ¿Miedo al rechazo, o al cambio? Respondí con honestidad brutal: ambas. Mi familia era mi mundo, Blanca mi escape. Pero el escape se volvió cárcel cuando no lo hice real. Las sesiones revelaron abismos: la culpa por no haber salvado a Blanca del accidente irracional, pero punzante como una espina de alecrán, la rabia hacia mi padre por su rigidez, que ahora entendía como herencia de un abuelo represaliado en el 36, el amor por mi madre, teñido de resentimiento por su complicidad pasiva. Eres una superviviente, me dijo la terapeuta. Como las rosas de Damasco que crecen en grietas de hormigón. Esas palabras me impulsaron a escribir, un diario que se convirtió en novela,
Voces en el silencio, publicada bajo seudónimo en una editorial indie del Raval. Las reseñas en La Vanguardia hablaban de un retrato crudo del amor prohibido en la Barcelona posmoderna, y por primera vez, firmé como Lidia Ruiz, sin sombras. El conflicto con mi familia, aunque mitigado, persistía en pulsos irregulares. En Navidad de 2026, la cena en el Eixample fue un campo de pruebas. Mi padre, con el bigote más gris, levantó su copa de cava, por la familia. En todas sus formas. Fue un brindis torpe pero genuino. Había leído el libro de Blanca en secreto, y admitió, me equivoqué. Ella era valiente, tú lo eres más. Mi madre, con un nuevo collar que yo le regalé, una cruz entrelazada con un arco iris sutil, me tomó la mano, perdóname por no verte. Elena, siempre la mediadora, trajo a sus hijos, que dibujaron tarjetas para la tía Lidia y su amiga Sara, inocentes en su pureza. Marta, la rebelde, fue el catalizador de la sanación plena. En primavera, durante el Mobile World Congress que congestionaba las calles con ejecutivos globales, nos llevó a un taller de cerámica en el hangar, un espacio fabril reconvertido en arte queer. Allí, moldeando arcilla húmeda, compartimos historias, ella de su salida del closet con su novia vasca, yo de la carta final de Blanca. Somos Ruiz, pero también somos libres, dijo Marta, y en ese barro que se endurecía al fuego, vi la metáfora de nosotras, frágiles pero resistentes. Sara y yo, meanwhile, tejíamos nuestro propio tapiz. Adoptamos una gata callejera del Raval, a la que llamamos Gaudí por sus ojos verdes y su manía de escalar muebles imposibles. Viajamos a Sevilla para el orgullo, un contraste vibrante con la contención catalana, donde bailamos sevillanas lésbicas en las calles empedradas, riendo bajo faroles que parpadeaban como estrellas cómplices. Allí, en la Giralda al atardecer, le pedí a Sara matrimonio, no con anillo, sino con una concha de Cadaqués grabada con para siempre. Sí, respondió, y sellamos el voto con un beso que sabía a azahar y promesas. El cierre humanitario llegó en el aniversario de la muerte de Blanca, en mayo de 2027. Organicé una vigilia en el Fosar de les Moreres, ese lugar sagrado donde los anarquistas catalanes fueron ejecutados. Invité a todos, familia, amigos de la librería, incluso Javier de Madrid, que voló con una maleta de recuerdos. Bajo la luna llena que bañaba las lápidas en plata, leímos fragmentos del libro de Blanca, encendimos velas que flotaban como almas errantes, y compartimos pan tomaquet untado con aceite virgen. Mi padre habló, Blanca, gracias por enseñarnos a amar sin miedos. Mi madre añadió una oración laica, que tu luz siga guiando. Yo cerré la noche con un poema mío, recitado en catalán para honrar sus raíces. En el silencio de la Rambla, tu voz resuena, en el rugido del mar, tu abrazo me envuelve. No moriste, Blanca, renaciste en nosotras. Las lágrimas fluyeron colectivas, no de dolor, sino de catarsis, PHNN por los años perdidos, NGCM por las luchas compartidas. Hoy, a los 35 años, camino por Barcelona con la cabeza alta, la mano de Sara en la mía, y el eco de Blanca en cada paso. Fui la silenciosa de la familia, hasta que hablé en su funeral y revelé nuestro amor. Ese acto no destruyó, reconstruyó. En esta ciudad de genios incompletos y pasiones contenidas, aprendí que el verdadero escándalo no es amar a quien eliges, sino callar el alma. Y en el corazón de Cataluña, donde el viento del Mistral lleva susurros de libertad, vivo, por fin, sin sombras.